¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo, gracias por sintonizarnos. Doménica Tabaqui, ¿cómo está? María Fernanda Perrón, amigos radioescuchas, qué lindo estar con ustedes en este ombligo de la semana, miércoles 7 de enero, bárbaro. hasta ayer. Oiga, me impresionó el comercio, las filas que habían en las panaderías por la Rosca de Reyes. Sí. O sea, ya es una tradición obligada. Se hicieron varios reportajes en estas panaderías que ya tradición. Bueno, algunos se preparan para vender 7,000 roscas, 5,000, es una cosa ya a escala. Pero cada vez ha ido escalando, voy a usar su palabra, escalando más, porque yo recuerdo que cuando era más joven, pues el tema de la Rosca de Reyes era muy puntual. No era. Era muy puntual, tal vez de familias que tenían ancestros españoles sobre todo, que allá pues el Día de Reyes es el día. Es el día de los regalos. En todo caso, bien por el comercio de las panaderías, por ese movimiento económico que se da en no solamente las panaderías, sino también quienes abastecen a las panaderías, los harineros y demás así. Es una cadena productiva en pro de la economía de nuestro país. Y justamente buenísimo. Y le sumamos a lo que se viene arrastrando en movimiento económico, el feriado, sentido en las zonas turísticas, pero tiene también la venta, el comercio, los centros comerciales en diciembre, ya cerrando, digamos, a partir del 20, era una locura la cantidad de personas, más de lo habitual. Más de lo habitual, porque no dejamos de sobrevivir en diciembre de las, como yo le digo, comerciales navidades. Quisiera que sean siempre espirituales navidades, pero de angas o mangas, como se dice, terminamos en el comercio, comprando el detallito, el regalito, a veces saliéndonos de nuestro presupuesto. Le cuento que hicimos un podcast súper chévere sobre eso, sobre no quebrarte en Navidad, pero no quebrarte no solamente económicamente, sino emocionalmente. Es un poco complicado, sobre todo cuando hay vacíos, sí. Es complicado porque vivimos también en un entorno donde siempre queremos demostrar nuestro cariño con algún gesto que no es solamente emotivo, sino también material. ¿Sabe que yo, aquí hacemos un paréntesis nada más, algo personal, uno se ajusta a la situación económica que tiene, pero también a lo que uno quiere formar en un hogar. Entonces, no en nuestra cabeza, como papás, no estaba que el árbol se viera repleto de juguetes. No eres el cantar. Y de esta Navidad tampoco. No había juguetes ahí, porque la idea no era comercial, hacerlo comercial, ni tampoco que siempre estuviera esa angustiosa espera de ¿qué me van a dar? ¿Y qué quiero? Y tengo solamente uno. No es esa la formación que yo quiero. Y no, para nada. O sea, ¿Y sabe qué, Mafer? Ahí la culpa o la gran responsabilidad, si no queremos usar un término negativo como culpa, es de los padres, porque los niños no esperan más de lo que los padres les pueden dar. Así como los padres enseñamos también en esa línea, el menos es más, recibir menos en lo económico, en lo material, es más para el espíritu. Yo creo que por ahí vamos. 11:01 y está Carlos Miguel. Hello. Buenos días. Gracias, Luchito. Charlie Mickey. Gracias, Luchito. Un saludo con todos ya dijo Gracias, toda la... Dijo, puede repetir. 96.5 Guaya, Santa Elena, 98.7 en la provincia de El Oro, en todas las redes sociales, @RTP Ecuador. Este país no nos aburrimos, ¿no? No, pues aquí es... No hay como aburrirse si no hay libreto que se pueda cumplir. Oye, ¿se acuerda lo que hablábamos? Perdón un ratito. Por un lado no hay libreto, pero por otro lado es como que todos los años son las mismas noticias. De fondo sí. Y terrible porque nos estamos acostumbrando, entre comillas, a vivir lo que estamos viendo, una inseguridad constante. Sí. ¿Pero qué te vas a referir a la Asamblea? Yo me refería a la Asamblea, me refería a la generalidad de lo que pasa en este país. La generalidad, si no es lo que pasa en la Asamblea, es lo que pasa en la Libertad, que es otro escándalo. Oye, sobre eso quiero hablar. Yo quiero hablar sobre eso. El lunes abordamos ese tema con Carlos Miguel. Entonces ya no quiero hablar del tema. Pero lo tocamos por encimita. Sí, dale. Ahora, lo de la Asamblea, sí, gran tensión en los debates en pleno. Como dices tú, Carlos Miguel, parece mentira. Es como el cuento del gallo pelón. Hoy día estoy que regreso a versos de mi infancia. Pero bueno, altercados entre asambleístas de diferentes bancadas, lo que hace terrible porque interrumpe lo verdaderamente importante. En ese caso era debatir la ley, este proyecto de ley vital para el país. ¿Qué estuvo mal? Yo creo que en la comparecencia, en el debate. ¿A ti qué te supo mal, digo? De lo que pasó ayer. Claro. Claro, esto gira alrededor del asambleísta Castillo, pero ¿qué estuvo mal?
A ver, las formas del asambleísta Castillo son peculiares. Ajá. Y su ironía y su sarcasmo, yo creo que llega un momento en que pasa a la raya de lo tolerable o de lo normal de lo que esperas en una asamblea. Pero picante, por esa raya tú la mencionas, Carlos Miguel, ¿hacia qué? O sea, que te den ganas de pegarle un puñete. No, sí, hacia lo intolerable. Hacia lo intolerable respecto de cómo se expresa sobre sus colegas en algunas y otras situaciones. Y entiendo también que, ojo, yo no digo que Castillo solito se lanza. No, yo entiendo que él también lo provoca, le grita, porque se escucha claramente. El boquilleo, es como el fútbol, ahí está. Esto es como ¿sabes qué? Lastimosamente, como un partido de fútbol. Es que yo les preguntaba por qué que estaba mal y a veces estas comparaciones como que no tienen sentido, pero cuando tú ves el Congreso, el Parlamento español, hágame el favor y se dicen de todo, o sea, nadie se va a olvidar de que una parlamentaria le digo, devuélvanos el dinero que ha gastado en sus prostitutas y en droga al ¿cómo se llama? Al presidente. Pedro Sánchez. Entonces, lo que dijo ayer Castillo, ¿va o no va? Bueno, yo creo que también la forma es importante, ¿no? Uno puede decir mucho, pero guardando la forma, guardando la compostura, creo que es vital. Y eso en todo, no solamente en la Asamblea. Bruto. Ayer le dijo a Com Córdoba, mira, a usted le voy a hablar con peras y manzanas porque usted no entiende. Usted no va a entender. Ojalá que entienda lo que voy a exponer. Te volvió loco. ¿Sabes cuándo a mí, por qué me choca justamente esa declaración de Castillo? Porque yo entiendo que hay niveles de agresividad hasta de histrionismo que se requieren en este Parlamento. Ecuador, Argentina, y se requiere que tú tengas esa frase. Es parte de la esencia del latino, ¿no? Pero esa efusividad también. Hay que decir cuándo se justifica el uso de cierto nivel de sarcasmo y de agresividad. Cuando sí, cuando no termina siendo personal y queda en el vacío, cuando es atacar una postura de repente, pero no necesariamente una condición física. Totalmente. Que no sea expuesto. Además que solamente es la percepción de él sobre el otro asambleísta. No, aparte que se deben de atacar, combatir, contrarrestar ideas, pero no temas personales ni a la persona en sí. Ahora, luego Castillo pide disculpas. Hace un acto de constricción, se disculpa al país, se disculpa con el asambleísta Córdoba directamente, y de ahí hay un problema con el asambleísta Molina. Y el asambleísta Molina va otra vez. Entonces, miren, esto de aquí, si bien pueden haber discusiones en el Pleno, pueden haber momentos tensos, densos. Que no hayan cenicerazos. Todavía, porque estamos a nada de eso. No hay ceniceros, ya es bastante. Pero bueno, sí, verdad que ya no hay ceniceros. No hay ceniceros por el micrófono. Claro, eso te iba a decir. Hasta con el zapato te lo pueden lanzar. Oye, no le demos las ideas a los por favor, no olvídese, señora. Pero a mí me preocupa un poco la dirección de la Asamblea Nacional. Porque ayer, como tú lo dices, se dieron dos momentos en los que se fue de la mano. Se fue de la mano la conducción de la sesión. Yo creo que es el momento que el presidente Nils Olsen, en el momento en que el asambleísta, ya sea, así sea de su partido. De hecho, aunque sea de su partido, vaya el discurso hacia ya un tema personal. En ese instante lo cortas. Concrete al punto del debate. Por favor, evitemos discusiones innecesarias. Yo creo que en ese sentido, ayer sí se le fue de las manos al presidente Olsen. Yo estoy seguro que él es yo lo considero un tipo inteligente. Y yo estoy seguro no me parece que sea una persona conflictiva. No es una persona conflictiva. De hecho, yo percibo eso, no lo conozco. Para mí es una persona muy mediadora y de diálogo, pero en situaciones como estas sí tiene que poner un golpe de autoridad a sus asambleístas, inclusive cuando el debate se está desvirtuando, para evitar el show que ocurrió ayer, porque lastimosamente es un show en un debate de una ley que sí es muy importante para este país, que es la ley de repetición. Aquellos personajes que sácame de una duda intelectual y de memoria. Y si no, le tocamos la puerta a alguien que lo sepa. Según yo, ya existía la repetición. Es decir, el derecho a la repetición está contemplado en la Constitución, en el Código, un poquito, todo lo demás. ¿Y cuál es la novedad en este proyecto de ley? Yo entiendo que lo que buscan con el proyecto de la ley de repetición es que no quede en el papel, porque hoy que tenemos, hay el derecho de repetición del Estado contra el ciudadano escrito en la Constitución. Hay contra la autoridad. Contra la autoridad, perdón. Y contra los responsables en general y todo lo demás. Entonces, servidor público, yo lo que supongo y espero que este proyecto de ley está en debate es que el procedimiento, para efectos de que la repetición sea efectivamente cumplida, tener un procedimiento ya delineado, determinado, con cuál es el ámbito de aplicación, en qué casos, cómo, dónde, por qué, o sea,
es una ley importante, porque no hay un desarrollo normativo del derecho de la repetición en estos casos de corrupción. Es como puntuales. una ruta que faltaría, ¿verdad? Sí, es que, ¿sabes qué? Y otra cosa, yo sé que hay tiempos jurídicos, que hay tiempos en los procesos, pero siento que a veces una vez que se ha cometido el daño, hasta que existe una sentencia, el tiempo es muy largo. Y a eso Y le no sumas solamente el largo, que engorroso. Hay tropiezos tras tropiezos legales. Desde el Estado hacia, sí, pero decía, y una vez que tienes esto, pues sí, es todo un trámite intentar recuperar lo que tú, autoridad, servidor público, cualquiera haya sido el delito, porque puede haber sido malversación, mal uso, por desconocimiento, o sea, lo que haya sido. Pero ahora, no pasa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Claro, no pasa, no ocurre. No tenemos procedimientos claros y también se ha quedado mucho en el aire, el tema de qué es lo que ha ocurrido siempre. ¿Sabes qué? Es mejor que lo metan preso porque se va 5 años a cana, sale en 3 añitos, buena conducta, las sustitutivas, no sé cuánto, y sale a disfrutar lo robado. Bueno, pasó eso en el caso, es lo que la ley busca, ¿no? Que no salga el pillo a disfrutar lo robado. Pues, pero ahí volvemos al tema de la justicia. Correcto, es que todo termina pero es que yo por ejemplo, traigo un ejemplo. Cuando sale Jorge Glass la primera vez, él cumplió su pena. Creo que sale con un habeas corpus, algo así. Bueno, en fin. Pero ya, tú cumples tu pena y eso se estaba discutiendo, porque hasta el mes de diciembre, escúchame, ahora en diciembre cumple la pena, porque creo que son 2 condenas que estaba pagando. Una vez que tú cumples la pena, puedes salir libre, pero no hay una exigencia de un pago inmediato, pues. Es que, a ver, debe existir. En la sentencia que a él le pusieron y a todo el grupo que le pusieron, debieron haber dicho tantos años por tal delito y una reparación económica de tanta cantidad de plata. Sí, pero ¿hasta cuándo, pues? Y eso de ahí lo tiene que ejecutar el juez. El juez tiene que continuar con el proceso de ejecución de la sentencia para los efectos de la reparación, que no es que no prescribe. No. No es la repetición. Ya. Sino es no, eso es la pena que le han dado. O sea, le han dicho, de prisión, usted se va preso y aparte tiene que pagar tanto. Claro. Eso no es el derecho de repetición. No, eso es otra cosa. Totalmente. Pero ni eso recuperan. Pues. Claro, por eso me decía. Imagínate la repetición. No puedes hacerlo. Oye, tenemos nuestro entrevistado. Sí. Yes. Ok. Tenemos justamente ya a nuestro entrevistado en línea. Él es el abogado Jorge Peñafiel, disculpe Jorge, ex miembro de la Asamblea Nacional del Ecuador. Vamos a hablar sobre los pedidos de juicio político a Mario Godoy y también a ciertos miembros del Consejo de Participación Ciudadana cuando son ¿qué hora son? Las 11:10 de la mañana. Buenos días. Muy buenos días, estimados amigos. Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo también a la audiencia. De igual manera para nosotros tenerlo en línea. Desde su experiencia, doctor, como ex asambleísta, ¿qué tan grave es que estén impulsando estos juicios políticos de forma simultánea contra autoridades tan claves del Ecuador? Asimismo, estas autoridades que no han hecho su mejor papel, por decirlo menos. Bueno, en principio decir que la gravedad de los actos y de los hechos que se pretenden investigar a partir de ahora dentro de estos juicios políticos son lo que verdaderamente debe llamar la atención de la gente, de la ciudadanía, de los políticos, del status quo en general y de la decencia y la moral pública. Porque lo que estamos viendo es la debacle de la moral pública en el país. En la presidencia del Consejo de la Judicatura se encuentra un señor que tiene claros indicios y conexiones con el crimen organizado a través de su esposa. Su esposa fue abogada de Rasquiña, abogada de Fito, abogada del señor Cerdán, que actualmente amenazó a un juez que le obligó a renunciar al juez. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana han jugado un papel político. Han hecho y deshecho de sus facultades para beneficio de la política y no de lo que deberían estar allí, que es la representación ciudadana. Doctor, eso que usted menciona, sobre los errores que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana, muchos los ha señalado. ¿Cuáles serían otros que le podríamos atribuir a este Consejo de Participación Ciudadana que muchos ciudadanos hemos querido y hemos dicho en su momento que debería desaparecer porque realmente no es lo que la democracia manda como un consejo verdadero de participación ciudadana? Bueno, los errores se cuentan por cientos, posiblemente. No nos olvidemos que los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana
son los alternos de los alternos de los alternos, pues. Porque ellos han sido electos hace algún tiempo y los que salieron electos fueron corruptos, estaban vinculados al crimen organizado, luego vinieron otros vinculados a la política de la Liga Azul y la Revolución Ciudadana, luego vinieron con Juan Esteban Guarderas a la cabeza los borregos morados que eran vinculados al gobierno nacional, y así este Consejo de Participación Ciudadana ha elegido, y en unos casos ha elegido mal, y en otros casos no ha elegido, como por ejemplo en el caso de la renovación del Consejo Nacional Electoral, que tienen esperando la renovación ya 3 años para que salgan los consejeros del Consejo de Nacional Electoral. Es decir, este Consejo de Participación Ciudadana es un bodrio de la democracia, es un desperdicio de la Constitución. Hay que eliminarlo. Pero mientras tanto, al menos que los funcionarios que estén ahí hagan algo. Pues. Claro, abogado, pero... Así como se elegir lo contrario, ¿no? Así como se cuestiona que el Consejo de Participación Ciudadana, esto lo ha descrito bien en todo este anarivel, que ni siquiera cumple con su función de seleccionar, también habría que decir a aquellas autoridades que se quedaron a vivir en el cargo, teniendo quienes puedan reemplazarlos. Dijeron, acá me quedo muy cómodo hasta que venga el Consejo de Participación, caso Consejo Nacional Electoral. Bien podrían presentar su renuncia y dejar a los suplentes ahí. Ahora, vámonos al día lunes. Venga, vamos a hacer un paseíto para atrás. ¿Cuál era la razón de tener a Mario Godoy en la Asamblea Nacional desde su análisis? A ver, Mario Godoy es un abogado conocido en el país. Siempre ha sido conocido no solo porque pertenece al estudio jurídico Invictus, que ha representado, como le he mencionado hace algunos momentos, ha representado a capos del crimen organizado en sus defensas, sino que Mario Godoy fue un conocido correísta de hace mucho tiempo. Él trabajó en la Asamblea Nacional asesorando a correístas. Él formó parte del gobierno de Rafael Correa, y luego de eso se vincula a personajes oscuros de la política, como lo es Fausto Jarrín, que es actualmente asesor principal del gobierno de Daniel Noboa, pero hace pocos años fue abogado de Jorge Glass y abogado del propio Rafael Correa. Es decir, estamos viendo un matrimonio en los hechos, un matrimonio entre ADN, el oficialismo, Daniel Noboa, con la Revolución Ciudadana y lo peor que ellos representaron en su época, en este caso con Fausto Jarrín. Entonces, de este divorcio, de este matrimonio, sale Mario Godoy para controlar la justicia. Cuando se fue seleccionado por primera vez, el señor Mario Godoy lo presentó en la Revolución Ciudadana, y Augusto Verduga... Ahí está el audio. Augusto Verduga hablaba en ese audio, que era un representante maravilloso, pues, que era una cosa perfecta para la justicia. Y claro, luego se vira Mario Godoy para representar a su otra ala, del donde él nace, que es Daniel Noboa, y en ese caso empiezan a controlar la justicia, a través del señor Gaibor en la Dirección Provincial de Pichincha, a través del señor Carrillo en la Dirección Disciplinaria, y a través de toda la estructura del Consejo de la Judicatura. Ahora, si esto es como usted describe, me voy a montar en su idea para poder plantearle la pregunta. ¿Cuándo se rompe este acuerdo con Godoy? Más allá de lo que dice Verduga, oye, ya ni siquiera me contesta el teléfono. ¿Cuándo y por qué se rompe este acuerdo al que usted hace alusión? Se rompe en el momento de su reelección. Ok, ¿por? Cuando el señor Godoy empieza, primero no les contestaba el teléfono, de acuerdo a los propios audios de Verduga, ojo, no les contesta el teléfono a los miembros de la Revolución Ciudadana. Entonces ahí empiezan a sospechar ellos, ¿y ahora qué pasa? Nuestro adalid, nuestro querubín no nos contesta. Y la segunda escena es el voto velado del señor Juan Esteban Guarderas en abstención, que permite dar de baja el concurso que seleccionó a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura para elegirlo a él. Ahí es cuando se rompe el divorcio, o sea, se rompe el acuerdo, y él decide ser de ADN y empieza a jugar el papel
de acólito y de apoyador del gobierno nacional. Y esto, hay que decirlo, esto con la anuencia y el conocimiento, del señor presidente ¿Usted de la cómo República. sabe? ¿Qué pruebas tiene? Hágame el favor. El señor presidente de la República es quien tiene sus conexiones a través de Fausto Jarrín. Y Fausto Jarrín y hay ahora pruebas incluso fotográficas. Que fueron cuestionadas, que dijeron que no eran ciertas. Eso lo dijo Godoy en la audiencia de La Hora y Más. No, lo que dijo que no es cierto fue el restaurante, pero que nunca negó la reunión. Okay. Son elementos que hay que ser muy explícito para entenderlos. Pero en efecto, esa relación existe. Pero eso lo concluye usted, abogado. Pues yo digo, no hay ninguna prueba al final del día que relaciona a Noboa, al presidente Noboa con Jarrín, sí. Pero Noboa, Jarrín y Godoy, ¿cuál es la prueba? Michelle Mancheno estuvo en el matrimonio del señor Godoy. Hay fotografías de ellos con el vestido de novia. Y te puedo conocer, pero no necesariamente te puedo presionar para que hagas lo que yo quiera. No, entonces no sirve. Entonces podemos desconocer que le dieron al señor Godoy casi un mes para defenderse cuando lo que tenían que hacer era inmediatamente presentar el juicio político. Y si nos vamos un poquito... Esperaron que la oposición, que está también mal representada por la Revolución Ciudadana, sea quien presente el juicio político y no ellos mismos para depurar los malos elementos que constan y que existen en su entorno. Pero Godoy no llega solo, llega por el abogado, el juez, ya ahorita tanto, el juez Swing, presidente, ¿cierto? Parte de la terna. Gracias. Él envía la terna. Y él en la entrevista con Andrea Bernal, él decía pues que no se conocía. Están sonando un teléfono de alguien acá, por favor. Que no se conocía, que no habían dudas sobre las cualidades éticas, morales del señor Godoy. O sea, el doctor Swing tiene que responder por sus dichos, evidentemente. Pero lo que yo sí le puedo decir al señor Swing, que de paso me ha decepcionado, porque él era para mí uno de los muy buenos abogados que podrían representar al país, pero me ha decepcionado. Él no puede decir que no conocía a Mario Godoy, porque Mario Godoy está en todos los titulares desde hace más de 6 años, que él representó a los hermanos Larrea, narcotraficantes sentenciados en Estados Unidos por haber llevado droga en un vuelo privado de ellos, con avión de ellos, desde Belice hacia los Estados Unidos, pues. Y Mario Godoy envió una carta a nombre de ellos a todos los medios de comunicación hace 6 años. Salió en todos los medios y hay fotografías del señor Godoy en donde está conjuntamente con los señores Larrea en la defensa. O sea, es evidente. Yo trato de entender todo, porque no solamente es que alguien dijo, oye, yo te voy a poner en la terna y te sientas. Se supone que nuestro sistema está creado para que las personas lleguen por mérito y tienen filtros. Recuerdo que se presentaron 13 o 14 impugnaciones a esta candidatura y de repente pasó que nada. ¿Qué ocurre entonces con este comité de verificación ciudadana? Porque por hay alguien que dio el paso para que luego se siente. Y hay que exponer a los responsables. Hay que preguntarle al señor Swing quién le recomendó al señor Godoy o quién puso su carpeta en su escritorio para que él lo ponga dentro de la terna. Porque también hay un elemento adicional respecto del concurso que se llevó a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana. La comisión fue conformada también con un asesor personal del señor Fausto Jarrín, que ¿Usted también sabe quién le debía favores. ¿Usted sabe quién es? Sí, ahora en este preciso momento se me escapa el apellido, pero eso está en la prensa y es público. Es más, es conocido el señor en todo el ámbito político y público. Regresemos de eso, siga usted. Además de eso, el señor Swing tiene a su hijo contratado en un consulado en el consulado de España, ecuatoriano en España. Pues. Es decir, aquí hay una conexión. O sea, sí, puedes decir... ¿No le parece que está hilando muy finito, abogado? Porque ya de repente parece que, oye, si alguien de mi familia llegó al poder, sácame del trabajo, porque no puedo tener ninguna oportunidad.
una cosa, yo le entiendo perfectamente su argumento. Y es correcto. Cuando usted no es la autoridad principal de la justicia, pues, y cuando usted no tiene de esposo o de pareja al abogado o abogada que defiende a los narcotraficantes, pues, y peor todavía, si es que tuviera de pareja al abogado representante del juez, del narcotraficante, que amenazó de muerte al juez que lo pretende sentenciar. O sea, yo entiendo que todos tenemos derecho al trabajo y todos tenemos derecho a la intimidad y que nadie les esté sacando las cosas. Pero cuando usted es autoridad pública, como el señor Godoy, y además cabeza de la justicia, ojo, usted no puede tener esas conexiones, pues. Ok, vámonos. O sea, usted no puede ser representante de intereses del narcotráfico en la justicia. Me refería al trabajo del consulado, porque el otro entiendo hablemos del consulado. Sí, a esa me refería, por si acaso. Perfecto, hablemos del consulado. El señor Swing es presidente de la Corte Nacional de Justicia, el más alto tribunal de justicia de este país, extraordinario, que manejan los casos más importantes de este país. El señor es el representante de la mayoría de la Corte Nacional de Justicia. Presenta la terna para precisamente seleccionar al presidente del Consejo de la Judicatura, porque la ley dice que quien designe la presidencia de la Corte será el presidente del Consejo de la Judicatura. Y él misteriosamente recibe, o su hijo recibe un cargo en una embajada del Ecuador en otro país, justo cuando se están procesando los temas en donde pasa al unísono, a quién poner. O sea, pasa en paralelo las dos acciones. Fue en los mismos tiempos. Ok, nos quedamos. Eso hay que explicar. Sí, yo no, digo no, que por está supuesto. mal por sí. Claro, porque si no ya no quiero tener familia, oiga, si no voy a tener oportunidad de trabajo con esa lógica, nada. Me quedo en el lunes, va el señor Godoy, habla 1 hora, no hay oportunidad para hacer preguntas. Sé que el presidente Olsen ha convocado al CAL para conocer sobre el juicio político, ¿no? Dicen si sí o no, no sé, pero el señor tampoco va a renunciar, le agradeció al presidente la recomendación, pero dijo que en esta situación tenía que defenderse. ¿Qué nos queda? ¿Qué queda al espacio de la sociedad civil si desde los organismos de control, en este caso dígase la Asamblea, no deciden por el juicio político? Lo que nos queda es la oposición personal y la oposición pública, de la ciudadanía de bien, de la ciudadanía honesta, de aquella que le interesa todavía que en este país haya una justicia independiente. Nos queda enfrentar los embates y los ataques en redes sociales de parte de los trolls gobiernistas y los trolls vinculados a Mario Godoy. Eso nos queda, combatir la injusticia en este país y eventualmente cobrar. ¿Cuándo vamos a cobrar la ciudadanía? Cuando nos pidan el voto. Ahí el ciudadano va a ir a decir, yo me acuerdo de Mario Godoy, yo me acuerdo del encubrimiento que le hicieron en la Asamblea Nacional, yo me acuerdo que el presidente de la Asamblea Nacional le dio más tiempo a Mario Godoy que a cualquier otro personaje, yo me acuerdo cuando todo esto sucedía, cuando el crimen organizado se tomaba la justicia. Okay. No les doy el voto. Ahora, y no doy el voto a ningún representante de este tipo. También hablo de Creo, hablo de Caso Troya, hablo de Eitel Zambrano, que por cierto se ha renunciado ya a la presidencia del organismo. ¿Por qué no se habla de eso? A ver, usted dice del... Sí, de lo que dijo el señor Godoy, sí, de cómo están relacionados. Eso, él habló de un pacto entre Creo y la Revolución Ciudadana. También de una figura de un intermediario y mencionó el caso Troya también. Vea, sí, todo tendrá que investigarse. Mire, yo no soy, ni me interesa a mí que se utilicen cosas o digamos que se pase por debajo las investigaciones. Pero que son a usted no le interesa investigar eso. O sea, si sí, le interesa claro lo primero, yo entiendo que lo segundo también. No, a mí me interesa investigar eso. Okay. Pero más me interesa dejar de utilizar cortinas de humo para encubrir el crimen organizado. Sin duda alguna. Porque yo lo veo mucho más grave que el crimen organizado se esté tomando la justicia a que haya un pacto político o potencial pacto político si así existiese. Dependiendo para qué era el pacto político. Pero dependiendo para qué, porque Jorge, ahí lo mismo que se ha criticado históricamente sí, es que el correísmo permitió la permeabilidad de la justicia para que ingrese el narcotráfico a hacer y deshacer, y lastimosamente estamos cosechando. Entonces, sí es importante si existe un pacto político para tratar de meterle o no meterle la mano a la justicia, porque también tenemos casos
relacionados con el tema del narcotráfico en las otras dos bancadas. Entonces, importa. Sí, o sea, a mí me parece igual de grave. Igual de grave. Y especialmente... Absolutamente. A ver, aquí valga aclarar. Valga aclarar. Y es correcta su observación. Hay que investigar todo. Así es. Pero no podemos utilizar las cortinas de humo para tapar las cosas. O sea, está clarísimo. Mira lo que pasó con Wilman Terán. Wilman Terán, yo lo llevé a juicio político. Yo lo llevé. Yo denuncié la vinculación con Leandro Norero. Yo denuncié la vinculación con Correa. Yo denuncié la vinculación de él con los jueces del señor de la Corte Provincial de Guayas. Yo lo hice y le denuncié públicamente y le presenté juicio político. Te recuerdo esa interpelación eterna. No, sí, además de eso. Hágame el favor. ¿Sabe quién lo salvó? ¿Sabe quién lo salvó del juicio político? Los votos de la Revolución Ciudadana. Por eso es que la gente nunca se olvida de eso. Hoy día estamos viendo lo mismo, pero del otro lado de la vereda. Estamos Mario Godoy, que es el Wilman Terán de la Revolución Ciudadana, defendiéndose y defendiendo el gobierno, defendiendo ADN a ese presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene igual o peores nexos que lo que tuvo Wilman Terán en su época. Abogado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho y hay que seguir adelante en la lucha por un país libre, justo y sobre todo que haya esperanza en el futuro. Un abrazo a todos y un buen feliz año a todos. Gracias, válido todavía. Creo que hasta sí. el 10 se puede. Así que lo dijo en tiempo. Bueno, por donde uno va solo le desean feliz año. Así que, bueno. Hay que sonreír. Hay que sonreír y hay año. que devolver esa buena vibra. Mafer, ¿usted qué tiene que comentar? Yo les voy a dar una super mega hiper recomendación. Déjenme tomar aliento porque esto va de largo. La ruta de la innovación se vive en grande en el Summit and Fest de Innovatec. Del 22 al 25 de enero del 2026, la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, será el punto de encuentro de la tecnología, el emprendimiento y la creatividad. Serán 4 días de conferencias, talleres, ferias, networking y el Gran Fest con artistas como Lennox de Zion y Lennox, y Rakim de Rakim y Kenway y la Sonora Dinamita. Eso. Además, contaremos con speakers de alto nivel como Yokoi Kenji y Mauricio Hoyos. El acceso al Summit es gratuito, con registro previo y cupos limitados. El acceso al Fest es con entrada a la venta desde $3, está disponible ya en Buen Plan. Compra tu entrada ahora y no te quedes fuera del primer Tech Fest del Ecuador. Empieza tu año de la mejor manera con Innovatec. Enero ya está aquí. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. ¿Qué tan importante es la información a tiempo? Y yo sé que la ministra de Energía a diciembre hizo aclaraciones. ¿Por qué? Porque salieron un par de expertos, conocedores en la materia, estaban preocupados por la situación energética del país. ¿Recuerdas que lo conversamos, cierto? Yo regreso y digo... Perdóneme, pero no es que estaban preocupados. Algunos salían muy preocupados, algunos salían muy preocupados, muy cautos, muy técnicos. ¿Ya? Otras salieron a decir, desempolven generadores que en 3 días no vamos a tener agua. Importa, que sea el negocio. Ya, rápido, vamos. Y era generando el caos y los agujeros del... Yo quería darles la sorpresa. En vivo no hay nada igual. ¿Qué le pasó, Doménica? Por Dios. Ya mi té, perdón. Okay. Entonces, si bien ahorita hay temores respecto de la falta de lluvia, lo estamos viviendo en la costa, ¿no? Ya estamos en enero 7. Sí, señor. Y no ha llovido. Eso es preocupante. Sí, entonces, por eso yo te decía que era gran titular del Expreso, eso de ahí, ¿eh? Y la gente ya rumora. Eso es lo que yo iba. Por ejemplo, yo fui a ver en lo que usted se fue, no la vamos a dejar salir. Perdón, entonces, es que en el corte, oiga, no sea tan dura. Durísima, soy malvada. Disciplina. A ver, no, esa es mi palabra de este año. A ver, ¿por qué? Porque hay un tuit de Carlos Vera, y lo voy a leer, dice, noticia preocupante, como él lee. Falta confirmación de CNLP.
Varias empresas de Guayaquil me han remitido una comunicación que advierte que el país entraría próximamente en una emergencia eléctrica. Carlos Vera Real, esto es del día a la noche. Ahora, solo cierro. Entonces yo por eso decía al principio que es importante, importante la comunicación a tiempo. Si se están presentando más entrevistas, más preocupaciones, que qué pasa, que si la turbina, que si está en mantenimiento, que Avisa hoy día hizo un reportaje sobre cómo están estas centrales, hay una que está parada, que estará parada 7 días, si se convierte en un problema o no. Pero dígale a la ciudadanía. Ahora también el gobierno ha anunciado una inversión de 278 millones para fortalecer el sistema nacional de transmisión eléctrica. Creo que eso también va de la mano con este temor y rumor ciudadano que existe a nivel nacional de que como no llueve, obviamente vamos a tener... Pero eso es para Perú. ¿Qué cosa? Esa para transmisión con Perú, ¿verdad? Porque ya se anunció el plan. Incluye nuevas subestaciones, ampliaciones y mantenimiento en 9 provincias del Ecuador. Es para el sistema eléctrico. Ahora, CENEL es la empresa distribuidora de luz, no es la generadora. Claro. Okay, eso por un lado. 2, cuando efectivamente empieza un estiaje, entiendo, se le solicita al sector privado, empieza a prender sus generadores para desconectarse del sistema eléctrico nacional y que consuman menos energía. Espera, te pongo pausita. Okay. Pero ya había una obligatoriedad y ahí se hacía una diferencia B1, B2. B1, B2. Y también con las empresas, recuerden. Es que esa justamente. Con las grandes industrias. Sí, dijeron personales, me parece. No. AB1 y que AB2. se les obligaba a Eso era generar las su industrias propia empresas, energía. Se supone que están esos hechos. Correcto, Ya. pero tienes hasta ciertos límites y tienes cierta generación de electricidad en el sector privado que puede cubrir la demanda de esa empresa o de esa industria y no chupar, digamos, la electricidad del país. Y creo, ahí estoy hablando con un poco de desconocimiento, existe alguna bonificación en la compra de diésel o algo por el estilo. ¿No? Pero entonces lo que tú dices es que puede ser que hay un ser problemilla, sí. pero oye, ¿sabes qué? Para evitar el dramón de 14 horas, ya desenchúfate hacerlo con tiempo, ¿no? Y sobre todo en las empresas que son las que más... comunicación. Más consumen. Nos vamos de la electricidad a hablar de temas interesantes de Guayaquil, y a mí se me infla el pecho cuando es Guayaquil porque son trabajos tan interesantes que se están haciendo desde la Municipalidad de Guayaquil y con una, ya no es una dirección, pero digamos que una especie de dirección, que es la DACI, la Dirección de Acción Social y Educación. Y tenemos a su gerente general, a Virgilio Pesante, justamente para hablar de cosas positivas que están haciéndose en la ciudad de Guayaquil. No todas son noticias negativas. Yo, cuando empecé este programa radial, le decía a María Fernanda, yo quiero ser también portadora de buenas noticias, porque si no, es para dispararnos. Pero bueno, aquí está Virgilio. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido y gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Doménica, Carlos Miguel y también María Fernanda. Muy gustosa de poderlos acompañar el día de hoy. A ver, Virgilio, yo me voy a apoderar hoy día de la entrevista, no mentira, María Fernanda y sea feliz. Hoy es mi regalo. Está permitido. de Reyes. Claro, Ya. aparte Me es el callo. experto A en ver, el tema. Virgilio, cuénteme, ¿va a recibir más platita? ¿Va a haber incremento en el presupuesto? ¿Qué beneficios va a tener el ciudadano guayaquileño con la dirección que usted regenta? Bueno, Doménica, como buenas noticias, el 2025 pues para la DACE fue un gran año. Logramos el 87% de ejecución presupuestaria. Eso significa que hemos logrado incrementar los servicios para los guayaquileños, para todos aquellos que necesitan todo ese apoyo que nosotros estamos orgullosos de brindar. Y el alcalde, viendo los resultados y también teniendo esa visión social que siempre lo ha caracterizado, pues ha decidido incrementar el presupuesto en 35%. Es decir, el presupuesto de inversión va a pasar de 14 millones a 19 millones. Esto es muy importante porque nos permite mantener esa dinámica que ha conversado siempre nuestro alcalde, de mantener esa proporción entre el porcentaje de inversión y el porcentaje de gasto corriente. Creo que eso es fundamental. Y sobre todo que se hace mucho énfasis desde esta administración de recuperar el tejido social tan venido a menos en los últimos años y con el incremento de la inseguridad y de la delincuencia y del narcoterrorismo. ¿Cuáles serían los programas nuevos que van a tener en los centros de atención municipal inmediata, que son los CAMIS, que es el punto neural del barrio, de los vecinos, donde reciben todas estas capacitaciones? Bueno, yo era feliz en los CAMIS, pero usted ahora es más feliz contándole a los radioescuchas lo que van a hacer de nuevo. Bueno, los CAMIS son esos espacios donde
el barrio se reúne, conversa y sobre todo vive esa dinámica de paz, esa dinámica de formación, y justamente es lo que queremos hacer, es potenciarlos. Okay. En este 2026 nosotros vamos a remodelar 3 CAMIs en esta primera fase, en el primer trimestre, con una inversión de $300,000. Pero ¿qué significa una repotenciación de un CAMI? Es como más ponerlos al día. Los CAMI son espacios que ya han estado históricamente creados, pero la dinámica cultural del barrio ha cambiado. La necesidad del guayaquileño es distinta. Y estos CAMIs lo que hacen es acoger esas necesidades, apropiarlas y diseñar una serie de estrategias que permitan ponerse nuevamente al día. Por ejemplo, estos CAMIs ahora van a pasar a tener de la cancha normal de fútbol que tienen de cemento, pues ahora van a tener una cancha de césped sintético. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental el deporte. La dinámica deportiva aleja al niño, al joven y al adolescente de esta dinámica de violencia, pero para eso también tiene que ser un espacio de dignidad. Y dentro de esa figura, pues lo que queremos es lo mejor de lo mejor, la prioridad siempre de los más necesitados. Entonces van a tener, por ejemplo, cancha sintética. Adicionalmente, van a tener espacios para hacer ejercicios, para hacer calistenia, para que puedan interactuar. Por otro lado, también van a tener espacios de coworking, porque comprendemos perfectamente que hay muchos que están emprendiendo y la dinámica de las redes sociales exige tener un buen internet, tener unos buenos equipos. Cada uno de estos CAMIs van a ir fortaleciendo. ¿Y la bailoterapia sigue? Perdón. Por supuesto que sí. De hecho, eso no se lo puede quitar a las vecinas de cada barrio de Guayaquil. Es impresionante cómo esta dinámica de la bailoterapia a las personas adultas mayores les otorga esa dinámica de sentirse vivos. Y cada vez que hacemos una presentación, pues bellísimas ahí con su ropa, con su atuendo, porque el baile es una expresión cultural que es totalmente necesaria en estos momentos importantes donde la paz. Alma. Virgilio, así es. Es ejercicio para el alma. El gerontológico es manejado por la DACE. El gerontológico, nosotros tenemos un convenio con la Universidad Católica que culmina en el 2027, que está correctamente administrado por la Fundación de la Universidad Católica. El gerontológico también me parece una obra de la Hay 3, ¿verdad? No, tenemos uno, y en los que tenemos son escuelas para adultos mayores, que son iniciativas más pequeñas. Claro, el uno que está frente al Alba Borja, pero tenían 2 más que eran regentados también En esta administración ya no estaban, en su momento pararon, entonces ya ahorita lo que vamos a hacer es retomar. Eso, hay que retomarlos, porque también eso es un lugar peleadísimo, porque los adultos mayores, yo me acuerdo, solicitaban con tanta urgencia ese lugar, ¿no? Y además que es costoso cuando te tienes que pagar por tu cuenta. Imagínense, es es gratis, no lo hay. Cuando ustedes van al barrio, ¿cómo levantan la información? Y dicen, oye, mira, vamos a estudiar este barrio y lo que se necesita es esto. Bueno, nosotros tenemos algunas metodologías. Por ejemplo, va a depender del estilo del barrio. Hay barrios que son un poco más, que necesitan más seguridad que otros. Para eso trabajamos siempre en equipo con Segura EP. Segura EP tiene un área específica que se llama la Gerencia de Reconstrucción del Tejido Social, con quien trabajamos de la mano, y ellos tienen líderes barriales. Entonces, en aquellos lugares donde la seguridad está un poco más delicada, nosotros aplicamos el modelo de las Naciones Unidas. Nosotros, en el 2023, el alcalde de nuestra ciudad firmó un convenio con tres elementos de las Naciones Unidas, por así decirlo, 3 subsidiarias, que es ONU Mujeres, UNODC, que es contra la droga y el crimen, y el último que es el PNUD en general, que es el desarrollo de la economía de los más necesitados. Ellos 3, en conjunto con el municipio de Guayaquil, firmaron un convenio y crearon un modelo de recuperación de espacios para crearlos y formarlos de paz. Y este modelo incluye... ¿Esos eran los contralores de paz que se promovieron en campaña? No, en lo absoluto, en lo absoluto. No, son dos cosas distintas. Por supuesto que... No, digo, el trabajo con los ciudadanos se propuso la idea de contralores sociales. Claro que sí. En nuestro caso específico... Pero no creo que es la misma figura. Que lo que establece el PNUD no es lo mismo. No, el municipio de Guayaquil propuso que para trabajar iban a tener contralores sociales para unir al barrio con estos programas. Y supongo también, Virgilio, que... La verdad es que yo tampoco lo recuerdo. Yo escuché en algún momento en campaña que hubieron otros términos, pero en particular, para nosotros como municipio y para nosotros como DACE, el tener el apoyo de las Naciones Unidas para nosotros en un modelo es fundamental. Tanto así que lo que hemos hecho es, ya hemos recuperado 3 espacios. Uno, que
estuvo construido, pero nunca se abrió. Es en la Sergio Toral. Okay. Hagan de cuenta, literal, construido una cancha de 11 a 11 para fútbol, totalmente construida. Espacios para cursos, espacios para medicina, nunca se abrió por estos temas de violencia. En esta administración y acompañados por las Naciones Unidas, logramos abrirlo y actualmente en ese espacio tenemos educación gratuita, tenemos salud gratuita, tenemos programas deportivos. Uno de ellos incluso ya se ha ido a probar al Atlético de Madrid, para que hagamos una idea del impacto. Por otro lado, también tenemos veterinaria. Así es. Fantástico. Tenemos veterinaria. Hace poco, por ejemplo, en la fiesta de fin de año hicieron el concurso de los años viejos. Es una dinámica social, ese es uno. El otro que abrimos recién hace más o menos unos 2 meses es en Viernes Santo por la Santaguito de Roldós. Recordarán que había un parque acuático que estuvo en su momento cerrado también. Claro que sí. Ya lo abrimos en acompañamiento con los líderes barriales y con todas las asociaciones por el modelo de las Naciones Unidas, y ese, por así decirlo, es realmente icónico porque estamos hablando de que al día por lo menos se acercan 500 a 700 personas a ese espacio. Diariamente, porque bueno, tienen un espacio, para que se hagan una idea, es enorme, estamos hablando de 2.000 y pico metros cuadrados. Y Sumar también está bajo su dirección. No, Sumar está dentro de la dirección de vinculación con la comunidad. Okay. Sin embargo, importante tocarlo, Sumar también es el primer polifuncional y de ese modelo que está en Bastión Popular, aprendimos muchas cosas, lo trabajamos con las Naciones Unidas y creamos los nuevos polifuncionales. Es como un gran CAMI, un gran gigante CAMI. Sí, el Sumar es enorme. Y da tantos servicios y a toda la familia del sector, porque ahí van desde los niños muy pequeños a aprender desde cursos gratuitos de natación, el hospital del día iba a hacer referencia, y bueno, y cursos para adultos. ¿Usted tenía una pregunta? Porque yo tengo una. El programa del municipio es uno solo, pero puede cambiar gerentes. ¿Cuál es la diferencia entre el gerente que se fue, porque fue cuestionado por el alcalde abiertamente, versus la administración que usted está haciendo en la DACE? Como lo comenté, María Fernanda, en algún momento, yo creo que la urgencia social es una dinámica distinta. También el poner al día estos espacios de encuentro requieren perfiles técnicos y educativos. En mi caso particular, amplia trayectoria a nivel educativa, como profesor, como docente, también como investigador social, creo que permite ir recuperando con más celeridad los espacios. De hecho, nosotros hemos incrementado los beneficiarios casi en 50%, justo con esta dinámica. Entonces, bajo esa figura creo que la urgencia social es distinta, la misma visión del alcalde, pero aplicada de manera más urgente. Okay. Usted hablaba, Virgilio, sobre los cambios sociales, los cambios en el tiempo que se dan, ¿no? Y por eso las innovaciones, por ejemplo, el espacio coworking, que yo decía aquí en el micrófono, me parece excelente porque es una alternativa prudente hoy en día para los chicos. Se habla de seguridad, se los capacita a los jóvenes para un poco prevenir ciertos episodios de inseguridad que se viven constantemente en los sectores menos favorecidos de Guayaquil. Así es, nosotros en el 2025 hicimos un proceso con Segura EP. Invertimos $160,000 para poder formar a las personas en temas de seguridad. Adicionalmente, en el 2026 también les enseñamos sobre todo prevención, que es parte de nuestra competencia como municipio, ¿no? La prevención. Y dentro de esa dinámica de prevención, a nosotros como DACE en particular, nos toca el tema del fomento del empleo, el tema de la generación de negocios inclusivos. Este punto es importante. En el 2026 van a haber una DACE más involucrada con la empresa privada. Tenemos destinado 1.5 millones en el trabajo con la empresa privada, pero ¿bajo qué figura? Bajo la figura de la generación de negocios inclusivos. Es decir, vamos a asociar a todas aquellas personas que fueron formadas por la DACE, las vamos a asociar y le vamos a brindar ese servicio a la empresa privada bajo una figura de negocios inclusivos. Trabajo que ya estamos haciendo, hemos tenido varias reuniones con la Cámara de Comercio para poder aterrizar mucho mejor este proyecto. Como una economía popular y solidaria, sí. Así es, de hecho, es bien interesante porque permite ya no solamente formar y capacitar y que el más necesitado salga a buscar, a ver cómo puede emprender. Formación y capital semilla. No podemos dar capital semilla, nosotros, Épico. pero la nuestros empresa aliados tampoco, sí. Pero la empresa privada sí. Claro. Y Épico. Épico tampoco puede dar una alianza estratégica. El municipio en general no tiene la atribución para poder brindar capital semilla. Épico te da la capacitación. Épico te da todo y ellos consiguen el financiamiento. Hay algunos productos de
épicos incluso que están ya en los supermercados. Y eso es valiosísimo, complejísimo. Y ahí debería obligarse llegar a la cadena de distribución del supermercado no es complicado. Yo le tengo una preguntita respecto al tema psicológico, atención psicológica en tema de violencia intrafamiliar o de pérdida de vidas por atentados o lo que fuese, incendios, lo que sea. ¿Existe algún tipo de atención? El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tiene una división especializada de psicólogos que atienden personas que han perdido familiares o tienen problemas post-incendios. La DACE está entrando o va a entrar también a este campo, ámbito amplio y complejo, pero muy necesario en la ciudad. La DACE, Carlos Miguel, te cuento, tiene una característica impulsada por nuestro alcalde, que es el trabajo en equipo. Nosotros como DACE no tenemos la atribución del trabajo de psicología, sí lo tiene la Dirección de Salud. El trabajo en conjunto nos permite generar iniciativas como la siguiente. Cuando nosotros, con el modelo de las Naciones Unidas, recuperamos el espacio de Viernes Santo, nosotros, pues honestamente, queríamos, ahí ya lo pueden ir a conocer, tenemos un espacio de más o menos 8x8, donde queríamos hacer como hayan doctores y brindar medicina. Pero también tenemos un CAMI Fertiza cerca. Y la gente nos pidió salud psicológica para los niños y los adolescentes. Y en ese espacio, actualmente, ahorita, en cualquier momento del día, tienen psicólogos donde atienden a los niños y a las madres de los niños. Pedido por la propia comunidad, diciendo, eso queremos. ¿Puedo dudar? Dígame. O sea, generalmente siempre las autoridades cuando vienen nos cuentan que todo está bien y que pueden ir en cualquier momento a ir a chequear si realmente está pasando. Y lo pronto directamente, realmente está pasando, realmente hoy en este momento hay psicólogos ahí atendiendo a los chicos. Yo le cuento, María Fernanda, nuestro estilo de hacer las cosas es un estilo de territorio. Antes de venir acá estuve en la Juan Montalvo, ayer estuve en el Guasmo, el alcalde nos ha pedido que nos centremos 100% en verificar que las cosas se hagan bien. Y parte de esa dinámica de la DACE es el territorio. Eso significa que hemos incrementado el presupuesto, pero también hemos incrementado el personal técnico y por último los beneficiarios. El año pasado, en el 2025, llegamos a casi 250.000 beneficiarios. El ojo del amo engorda el caballo, como decía mi mamá. Creo que es una buena dinámica y sí, efectivamente, cuando quieran los podemos invitar para que nos encantaría, a mí por lo menos. Le agradecemos por haber estado con nosotros. Es lo que hay que hacer, le agradecemos. Y sabe que la Dirección de Acción Social es la dirección, la gente dice, es la más política del municipio, porque llegas al tejido social, pero es la más importante, es la más difícil. Lo conversábamos antes de entrar con Virgilio. Y lo que usted dijo hace un ratito es lo más importante, debe ser una dirección técnica. Porque finalmente al quien le vas a solucionar la vida es al ciudadano. Técnica y humana. Y ya está. Lo político va por añadidura, solito, cara. Tiene que ser sostenible, porque si te dan una ayuda ahora y luego no la puedes desarrollar más, te quedas medio. Tienen que ser como todo, como todos los superanalistas, ¿no? Aquí, qué bestia. Bueno, nos tenemos que despedir. Yo tengo que poner moderador aquí, hacerme de moderador el tiempo. No tiene por qué hacer de moderadora nada. Ay, no sea peleona, ya. Sí, hoy estamos terminando. Hoy pelea la disciplinada del 2026. 11:55. Rápido. No te me vayas, todavía no me vote. Gerard, un saludo a mi grupo de amigos que están pendientes. Hablemos un saludazo. Y rapidito, oiga, hay un gran lugar para comer parrilla al lado de Huipadre, al lado de Boyacá. Se llama Punto y Fuego. Así que saludos para que vayan. Puña gratis a mis amigos y feliz cumpleaños, ¿ah? A Javier Gamboa. Javier Gamboa, feliz cumpleaños, un año más viejito, con más experiencia. Y la malvada soy yo. Chao. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.